Ser podcast. En la víspera de que termine la cumbre del clima, se tuerce mucho la posibilidad de que de esa reunión internacional salga un llamamiento a acabar con el uso de los combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, que son los más contaminantes. La presidencia de la cumbre, Emiratos Árabes Unidos, que es un país en el que el 30% de sus ingresos viene precisamente de la venta y uso de los combustibles fósiles, la presidencia de la cumbre ha propuesto un borrador final en el que se habla de reducir el uso de combustibles fósiles, pero no abandonarlos dentro de unas décadas, que es lo que pedían voces como la Unión Europea, abandonarlos. Ese reducir que propone el borrador implicaría dejar las puertas completamente abiertas a que cada uno siguiera usando petróleo, gas o carbón a discreción. La vicepresidenta española, Teresa Rivera, critica que el borrador se queda muy corto. Creemos que este texto es insuficiente y de hecho hay elementos que son inaceptables. Echábamos de menos una senda clara sobre lo que debe hacer el sector de la energía para asegurar un declive rápido de las emisiones. ¿Cuál es el papel de la energía y los combustibles fósiles? Según Rivera, seguirán trabajando para llegar a un acuerdo entre los casi 200 países que participan en esta cumbre, que termina teóricamente mañana. Veremos si se alargan o no las negociaciones. Ahora la ampliamos, pero acabamos de saber que ha muerto un joven español de 26 años que combatía con un grupo de mercenarios en Ucrania. Pablo Morán, buenas tardes. Hola Aymar, buenas tardes. Es una información que ha adelantado ABC y que confirman esta tarde a la cadena SER fuentes de exteriores. El fallecido es un joven de 26 años, como decías, de origen catalán, que se unió a Ucrania para luchar en el frente contra Rusia, aunque no está claro cuándo lo hizo. Formaba parte de la llamada Legión Extranjera, que es el grupo de voluntarios internacionales con los que cuenta el ejército ucraniano para frenar a Rusia. Cuentan con ellos, en realidad, desde el inicio de la invasión, ya por entonces, en febrero, marzo de 2022, y según datos del gobierno ucraniano, unos 20.000 voluntarios de 52 países se habían sumado a esa legión extranjera, un tercio procedentes de Estados Unidos, también de países europeos como Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Polonia, y también unos 12 españoles que se unieron en mayo de ese año, de 2022, aunque, como te decía, no está claro que en ese grupo estuviera este joven que ha muerto en combate. Exteriores ya ha comunicado la noticia a la familia y está en contacto con ella a través de la Embajada Española en Kiev para repatriar el cuerpo. El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Mañana el tiempo será parecido al de hoy, destacando sobre todo las temperaturas por altas, muy por encima de lo que sería habitual para estas fechas. No hará frío prácticamente la próxima noche. Mañana máximas en el Mediterráneo de 20 a 25 grados, cerca de los 30 en el sudeste de la península, también en Canarias, donde la calima será más densa. Y mañana de nuevo niebla en gran parte del interior peninsular, más persistente que hoy, y chubascos la próxima madrugada en Galicia, que mañana, con el paso de las horas, se extenderán por el Cantábrico, Castilla y León y el curso alto del Ebro. A partir del miércoles, las temperaturas bajarán de manera apreciable. Hay media hora 25 deportes con Jesús Gallego. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Recordemos que hoy tenemos dos partidos de Primera División de fútbol. Se reanuda en la primera parte el Granada 0 Athletic 1, que se suspendió por el fallecimiento de un aficionado en la grada, y también se juega el Rayo Vallecano Celta de Vigo. Y mañana tenemos Champions. A esta hora el Sevilla intenta todavía que el gobierno francés permita asistir a sus aficionados al partido que van a jugar mañana en Lens. Recordemos que el gobierno galo ha prohibido el viaje de las aficiones visitantes por seguridad. Vamos con la crónica de este lunes 11 de diciembre. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar, vamos con ello. Con las negociaciones en marcha de la cumbre del clima de Dubái, con ese borrador encima de la mesa que para España es insuficiente, también para organizaciones como Greenpeace. Javier Gregory, buenas tardes. Buenas tardes, así es. La cumbre del clima de Dubái entra en sus últimas horas con las negociaciones en su punto más crítico. Se habla incluso ya de crisis, porque la Unión Europea ha calificado de inaceptable que el borrador de acuerdo propuesto por el presidente de la COP28, es decir, Sultan Al-Jaber, director de la Compañía Nacional de Petróleo de Emiratos Árabes, ya no establezca la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Según la vicepresidenta española, Teresa Rivera, Europa trabaja ya duro en estas últimas horas de COP para conseguir que se incluya este abandono del petróleo y el carbón, aunque sea de forma progresiva. La escuchamos. Es obvio que seguiremos trabajando, pero creemos que aquí hay muchos elementos que son simplemente inaceptables. Tiene que ser una COP que se convierta en un punto de no retorno, en un punto de referencia en esta década crítica. Y por tanto nos queda evidentemente mucho trabajo que hacer.
Pero la OPEP, es decir, 13 países productores de petróleo, no están dispuestos a aceptar ninguna reducción de los combustibles fósiles. Mientras tanto, Estados Unidos protesta, pero no tira del carro, tanto como Europa y China, que es la gran ausente de las negociaciones porque es a la vez la gran beneficiada si en esta cumbre no sale un avance importante contra el cambio climático, como advierte desde Dubái Pedro Zorrilla, que es portavoz de Greenpeace. Un absoluto desastre. Si esto es todo lo que va a salir de esta COP28, esta cumbre va a ser un absoluto fracaso. Y lo que la ciencia está indicando es que hay que acabar ya con la era de los combustibles fósiles. Así pues, el posible acuerdo en Dubái sigue lejos e incluso algún ministro europeo en pasillos ha dicho que Europa debería abandonar la cumbre. El Ministerio de Hacienda intenta aplacar el rechazo de las comunidades del PP a los objetivos de déficit, anunciando que van a repartir entre las autonomías más recursos que nunca. 155.000 millones en total. Es lo que ha salido esta tarde de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro en el que los consejeros populares, aunque también el de Castilla-La Mancha, que es socialista, han reprochado a la ministra Montero un trato preferente con la Generalitat de Cataluña. La ministra ha negado que estén negociando de forma bilateral con el Gobierno una financiación singular para ellos. Jordi Fàbrega. Todas las comunidades del PP han rechazado las propuestas del Gobierno. No les parece bien ni el incremento del 15% en los recursos que recibirán el año que viene, ni tampoco que se les permita un déficit máximo solo del 0,1%, una propuesta que rechaza el PP y que podría incluso vetarla en el Senado, responde María Jesús Montero. El Partido Popular se estaría tirando piedra sobre su propio tejado, perjudicando la capacidad de gasto de sus propias comunidades autónomas. Montero, que ha tenido también que rechazar que se esté haciendo un traje a medida con Cataluña, pese a lo que dice su consejera. Hemos acordado la formalización de una comisión bilateral. No ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Mañana el Consejo de Ministros aprobará esta senda de déficit y el techo de gasto para el año que viene. Y mañana empieza a debatirse en el Congreso la ley de amnistía. A las 3 comienza el debate para tomar en consideración la norma. Se votará después por llamamiento a los diputados de viva voz, porque así lo ha pedido el Partido Popular. En estas horas previas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto a bromear con el mediador internacional que el PSOE ha pactado para sus reuniones con Junts en Ginebra. Ha sido durante la presentación de su libro Tierra Firme, cuando el presentador Jorge Javier, que presentaba el acto, le ha dicho al presidente que podría ir a Supervivientes. No, que te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que sería Supervivientes. ¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras también. Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador. Palabras de Sánchez en la presentación de su libro, donde ha cargado las tintas contra el PP por lo que dijo Abascal de él, de Sánchez, en Argentina. Eso de que habrá un momento en que el pueblo querrá colgarlo de los pies, que es como terminó el cadáver del dictador italiano Mussolini. La ultraderecha se reafirma en la frase, dicen que es una lección de historia de lo que les ha pasado a dictadores, y el PP la condena, pero remarcando que estas actitudes de Vox benefician políticamente a Sánchez al desviar el debate de la amnistía. Los socialistas exigen al PP una reflexión sobre su relación con la ultraderecha. El partido del odio, dice Sánchez. Sohaib Nadi. El secretario general de la ultraderecha, Ignacio Garriga, se reivindica. El señor Abascal ha recordado la suerte de muchos dictadores y eso algunos le llaman odio, pero no, eso no es odio, eso es historia. El Partido Popular lo condena. Las hemos condenado inmediatamente después de haberlas conocido. Es inaceptable que los políticos hablemos en estos términos que evocan violencia. Feijóo y Borja Semper critican esos discursos extremistas, pero con matices. Estas palabras van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España. Son un balón de oxígeno para el señor Sánchez. Y en Vox se revuelven contra sus socios. El Partido Socialista se lanza a asustar al Partido Popular y el Partido Popular recula. Para el PSOE las condenas de los populares son insuficientes, así que el presidente en la presentación de su libro le exige al PP que rompa sus acuerdos con Vox. Hay que recordar que este señor, el líder de Vox, que para mí es un partido de odio, y va a ser el vicepresidente del Gobierno de España. Yo creo que tiene que hacer reflexionar también al jefe de la oposición. Una extrema derecha señala a Sánchez que fomenta el odio. Venimos de un megapuente y en un ambiente prenavideño. O sea, no hay esa polarización ni ese odio que trata de inocular en el debate público Abascal. Así que con este clima político, mañana sus señorías debatirán sobre la ley de amnistía en un hemiciclo aún más crispado. Por cierto, sobre la relación del Partido Popular con Vox.
El PP, que gobierna en solitario en Huesca, ha eliminado el Festival Cultural Periferias, que se celebra y uno de los emblemas culturales de la ciudad desde hace más de 20 años, dedicado a las vanguardias artísticas. Terminar con él era una de las condiciones de la ultraderecha para apoyar los presupuestos municipales, porque decían que el festival solo servía para regar a culturetas progres. Y el PP pasa por el aro, se cargan este festival con el anuncio de que crearán otro en su lugar. Radio Huesca, Sergio Fernández Bizarra. El acuerdo PP-Vox recoge la eliminación del Festival Periferias y la creación de un festival lúdico-cultural destinado al ámbito juvenil. Ricardo Oliván, del Partido Popular, es el concejal de Hacienda. No se elimina la partida del festival cultural, se va a abrir un proceso participativo para que sean los ciudadanos, los destinatarios en definitiva de los recursos públicos, quienes decidan cuál debe ser la programación y cuál debe ser el nombre del festival, y una vez conocida su opinión se programará en consecuencia. Quienes sí dicen que se quita la partida es el Partido Socialista. Ramón Lasaosa fue concejal de Cultura en el anterior mandato. Una de las amenazas que había hecho Vox si llegaba al Ayuntamiento de Huesca se ha cumplido. Es la cancelación del Festival Periferias. Después de 23 ediciones, este festival quedará cancelado. No tiene partida presupuestaria. El acuerdo entre estas dos formaciones también tiene como consecuencia un descenso en la partida a la cooperación al desarrollo. Y va más la crisis de Podemos en Madrid. Tras la marcha del coordinador general la semana pasada, hoy se han ido de la dirección otras dos de las caras más visibles que les quedaban: Roberto Sotomayor, que fue candidato a la alcaldía y que era cercano a la dirección de Podemos, y Carolina Alonso, ex portavoz en la Asamblea. Dos pesos pesados que abandonan tras la decisión de Podemos de romper con Sumar en el Congreso. Mientras los de Yolanda Díaz estudian denunciar al partido ante el pacto antitransfugismo por el paso de sus 5 diputados al grupo mixto. Josué Coello. Tanto Sumar como Podemos han entrado en esa nueva fase de desconfianza mutua. De un lado, Sumar sigue dejando recados a Podemos por su paso al grupo mixto. Si en los últimos días hemos escuchado a varios dirigentes y diputados de la formación pedir que los 5 de Podemos dejasen su acta, hoy el portavoz ha recordado lo que dice el pacto antitransfugismo para, sin llamarles transfugas, acusarlos de transfugismo. Ernest Urtasun. Si ustedes repasan la adenda tercera que se estableció en el pacto antitransfugismo, es que cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, estamos ante un caso de transfugismo. Lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos de forma unánime, incluido Podemos. Sin querer entrar en el cuerpo a cuerpo, desde Podemos hablan de pasar página, pero también sin obviar las acusaciones de transfugismo. Pablo Fernández, portavoz morado, pide que antes de cualquier acusación lean bien lo que dice este pacto. El pacto es cristalino, meridiano y palmario. Cristalino, meridiano y palmario. Quien no lo quiera ver, es que sinceramente creo que no tiene la voluntad de verlo. Rechazamos de plano esas acusaciones. Y todo ello mientras Podemos intenta apagar más incendios en clave orgánica. Si hace una semana dijo adiós el excoordinador en Madrid, hoy han sido dos figuras madrileñas quienes han dimitido: Carolina Alonso, exdiputada regional, y Roberto Sotomayor, excandidato de mayor alcaldía. Lo dejan con fuertes críticas a la dirección por falta de diálogo y dicen escasa voluntad de ampliar el espacio. En la cadena SER, Hora 25. Son las 8:13, las 7:13 en Canarias, y acabamos de saber que España ha evacuado a otras 12 personas de la Franja de Gaza. Joan Jiménez, última hora. Sí, son 6 hispano-palestinos que han sido repatriados junto a otros 6 familiares desde la Franja de Gaza. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha dicho que esas 12 personas han salido hoy mismo por el paso de Rafah. Exteriores calcula que quedan una decena de españoles con doble nacionalidad dentro de la franja que de momento no han expresado su voluntad de salir. Además, la Unión Europea ha propuesto hoy sanciones contra los colonos israelíes de Cisjordania que atacan a los palestinos que viven ahí. Es una medida que adoptó la semana pasada Estados Unidos, que anunció la retirada de visados para estos colonos, y ahora la propone el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Mis servicios están trabajando en cooperación con los Estados miembros para elaborar una lista de personas conocidas por sus actividades violentas y sus ataques contra los palestinos en el West Bank, y propondremos sanciones contra ellos en el marco de nuestros instrumentos al respecto. 10 días después de la ruptura del alto el fuego, los bombardeos israelíes están siendo los más intensos en estos 2 meses de guerra. Jamás cifran más de 18.200 los muertos palestinos por estos ataques, y los enviados de la ONU, tras visitar la frontera sur de Gaza, aseguran que lo que han visto ahí es peor de lo que se puede describir con palabras. Enviado especial, Nicolás Castellano.
Hola Isabel, buenas tardes. Han Yunis se está convirtiendo en algo peor, igual que Gaza City. Los bombardeos continúan avanzando hacia el sur, destrozando además las carreteras que están usando los pocos civiles que quedan por huir hacia el sur. Hamas, como dice, habla de 200 muertos más de esta noche. Se superan los 18.200 contabilizados, pero recordemos que quedarían otros 7.000 cadáveres bajo los escombros. Y mientras los testimonios que llegan siguen siendo brutales. Every night I fear for my kids' life, for my life. Como esta doctora palestina de Médicos Sin Fronteras, Ruba, que tiene miedo por la vida de sus hijos y por la suya propia, y que siente decir que después de más de 60 días de guerra está perdiendo la esperanza, y dice que los que murieron los primeros días tuvieron suerte porque no están pasando por esta agonía. Afirma que no hay medicamentos ni comida ni nada para los miles de desplazados hacia el sur. Como ella misma, los bombardeos les impiden acceder a su clínica. La mitad de los hospitales están destrozados y en varios de ellos se siguen realizando amputaciones, incluso a bebés ya sin anestesia. Nico, gracias. Hasta luego. Polonia ya tiene nuevo primer ministro. El país ha cerrado esta tarde los 8 años de gobierno del ultraderechista Morawiecki y se adentra en una nueva etapa con el europeísta Donald Tusk al frente del Ejecutivo. Su investidura ha salido adelante hace unos minutos. Ángel Villascusa. Sí, Tusk, que ya fue primer ministro entre 2007 y 2014, vuelve al poder enterrando casi una década de gobiernos de ultraderecha del partido Ley y Justicia, que han puesto contra las cuerdas la independencia judicial, los derechos de las personas LGTBI o de las mujeres. En su discurso ante el Parlamento, el ya elegido nuevo primer ministro ha agradecido a los polacos lo que es un día maravilloso, no solo para él, dice, sino para todos aquellos que han creído durante muchos años que las cosas podían ir a mejor, que se podía ahuyentar la oscuridad y que se podía ahuyentar el mal. Tusk ha recibido los votos de otros 3 partidos, además del suyo, del PP, de los liberales y de los socialdemócratas, con quienes va a formar una coalición europeísta cuyos ministros van a anunciarse mañana. Y en Rusia, el entorno del opositor Alexei Navalny asegura que está desaparecido desde hace casi una semana, Joan. Sí, la voz de alarma le han dado sus abogados, que han intentado visitarlo varias veces en estos últimos días, y como no han podido, los responsables de la cárcel donde cumplía condena les han dicho que ya no está allí, sin dar más información. Sospechan que lo han trasladado, pero no saben a dónde. El pasado 7 de diciembre, además, su entorno alertó de que Navalny había sufrido un desmayo y se han suspendido varias audiencias por videoconferencia por supuestos problemas técnicos. Navalny cumple 19 años de cárcel, condenado por haber formado una organización extremista con su plataforma contra la corrupción. Y desde Estados Unidos, esta misma tarde, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que están muy preocupados por la desaparición de Navalny. Y se lo contamos a esta hora. El gabinete del presidente del gobierno ha contactado esta tarde con el del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Se ha producido esa llamada. Guillermo Lerma, última hora. Sí, el equipo del presidente del gobierno ha contactado esta misma tarde con el equipo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho para ofrecerle 3 fechas con el fin de encajar agendas y formalizar esa reunión que el propio Pedro Sánchez comunicó que tenía intención de realizar antes de Navidad. Esas 3 fechas son exactamente antes de que acabe el año. El gobierno ha reiterado al PP su propuesta de avanzar a través de una comisión de trabajo en 3 temas de Estado, los que ya conocíamos: la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del CGPJ. Así que, Aimar, ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular. Se ha producido ese contacto, se han ofrecido esas 3 fechas a la espera de que el PP confirme cuándo podría realizarse esa reunión. Noticia de última hora aquí en España y noticia de última hora en Francia. El ministro del Interior acaba de presentar su dimisión ante el presidente Macron tras el duro golpe político que ha recibido su gobierno esta tarde. La Asamblea ha vetado una de sus leyes estrella, la ley de inmigración, que contemplaba cosas como facilitar la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos. A Macron le han hecho pinza entre la izquierda, que considera que la norma vulnera los derechos humanos, y la derecha, que dice que la ley es tibia. ¿Qué sabemos? Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aimar. El presidente Macron ha rechazado la dimisión de Darmanin, según ha informado hace pocos minutos El Elísio. Es una de las consecuencias de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, donde el gobierno ha sufrido el mayor revés en esta legislatura. Macron le ha pedido en cambio a Darmanin que le haga nuevas propuestas para desbloquear la situación, y el ministro acaba de decir en la primera cadena de televisión que mañana mismo lo hará. Por 5 votos, el texto ha sido vetado en la Asamblea y ahora solo hay 2 opciones: que se vuelva a empezar de cero en el Senado o que una comisión paritaria Asamblea-Senado lo rehaga, sin que se pueda asegurar que
la nueva redacción obtenga la mayoría necesaria. Esta tarde se ha producido una coalición de circunstancias. Por un lado, la iniciativa de la moción por parte de la izquierda. Por otro, su apoyo desde el grupo de la ultraderechista Marine Le Pen y 2/3 partes de los republicanos de derecha. De hecho, lo que quiere la derecha es volver al texto original del Senado, donde es mayoritaria y que aún es más duro, mientras que la izquierda critica que en el texto cada vez tiene menos peso la parte sobre la regularización de trabajadores en profesiones con falta de personal. Y en este caso el gobierno no puede continuar el trámite parlamentario para acabar con un decreto ley como se hizo con la reforma de las pensiones. La mirada de Vidal Folk. El PP forcejea con un grave dilema entre destripar al gobierno o reunirse con él. No es un debate teórico, ni filosófico, ni estratégico, ni intelectual. La verdad es que la vida de partido, y más de este, suele seguir un mandato simplón: tacticismo y ruido. El jefe en la tarea de destripar es el jefe de la casa, Alberto Núñez Feijóo. Incluso cuando parece que apoya, intenta destruir. Lo ha hecho hoy considerando condenable la declaración de su socio Abascal contra Pedro Sánchez, a quien formula un vaticinio, receta o deseo: que el público querrá colgarlo de los pies. Pero atención, a renglón seguido de reconocer que esa intolerable declaración es lamentable, Feijóo ha explicado por qué su amigo ultra la formula: porque es la estrategia diseñada por el Partido Socialista y el señor Sánchez. Hombre, no somos idiotas, señor Feijóo. Al menos no lo son los oyentes de la SER. Saben que nadie haría unas declaraciones así, por cierto, en un diario latinoamericano, con la intención suicida de normalizar la idea de ser colgado por los pies. Por cierto, ¿es eso un delito de odio o no? ¿Es algo más grave? ¿Una incitación a actuar? Por cierto, ¿se ha enterado algún fiscal? El desnortado líder del PP vive en el horror de que la verdadera lideresa le condene al ostracismo. Por eso compite a ultra con los ultras y se resiste a un encuentro con el presidente Sánchez, mientras otros dirigentes conservadores piden reunirse con su gobierno, el de Sánchez. Es el caso del consejero de Transportes madrileño, que lo hace de manera sorprendente, denunciando su presunta eliminación de las redes sociales por causa del ministro del ramo. O los 11 consejeros de Economía y Finanzas conservadores, que han acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Claro que han ido solo para atacar a Cataluña y al PSOE, pero al menos se reúnen y aparentan ganarse el sueldo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.